Érase una vez un matrimonio que tuvo un hijo al que llamaron Sungu. Y cuando Sungu nació, pues nació como la mayoría de los niños, con dos ojos, dos orejas, pues una nariz, una boca, dos piernas, dos brazos, bueno, como todos los niños, pero la verdad es que en Sungu se daba algo especial porque todo aquello junto, su nariz, los dos ojos, las dos orejas, hacían un conjunto precioso, era un niño preciosísimo que creció como los demás niños, siendo mucho más guapo que el resto, pero era un niño que comía mucho, trabajaba poco y la verdad pensaba prácticamente nada. Lo que le gustaba a Sungu desde bien pequeño era ir al río y mirar su reflejo en el río y admirar lo guapísimo que era. Él siempre decía que era hermoso. Eso hacía Sungu. Mientras todos los demás pues iban aprendiendo cosas, pues Sungu dedicaba el tiempo a no trabajar y a estar mirándose en el río a todas horas. Ocurrió que, claro, como el tiempo pasaba, pues los padres de Sungu pensaron que ya iba siendo hora de enseñarle un oficio. Y en aquella aldea el oficio que solían aprender los jóvenes era el oficio de cazador, porque ellos vivían en la taiga y había que ser un gran cazador en la taiga para poder alimentar a la familia y al poblado. Así que le propusieron hacerle un gran cazador. Lo vistieron como tal, le pusieron una casaca de piel, le pusieron un gorro de piel de reno que abrigaba muchísimo porque allí hace un frío terrible, le pusieron también un cinturón lleno de distintos cuchillos con los mangos labrados que daba gloria verlo, le dieron un arco y un carcaj lleno de flechas, además de flechas buenísimas, de mucha calidad. Vamos, que cuando Sungu estaba vestido de cazador de pies a cabeza, daba gusto verlo. Y claro, lo primero que él hizo cuando estaba así vestido fue ir al río a mirarse. Y si a los demás les gustaba, a él mismo ya es que le encantaba. Dijo, pero qué guapo estoy, pero esto es increíble, pero vamos, voy a ser el mejor cazador de todos. Y su padre le dijo, hijo mío, no es el traje el que hace al cazador, sino las ganas de ponerse en movimiento. Venga, vamos. Pero Sungu no quería ir a cazar. Sungu lo que quería era mirarse en el río lo guapo que estaba con la ropa de cazador. Y cuando volvió a mirarse, se maravilló tanto de lo guapo que era, que empezó a bailar de lo feliz que estaba, empezó a bailar y a danzar, a mover el arco, que los que estaban a su lado se apartaron por si se llevaban un golpe, y empezó a bailar y a bailar y a bailar, y claro, como él tenía la música dentro de la cabeza, pues claro, para mantener el ritmo, pues empezó a pegarse golpes con el arco en la cabeza. Pero resulta que cuando Sungu se pegó el primer golpe en la cabeza, sonó a hueco. ¡Poc! Como si hubieras golpeado un tambor o un tronco hueco que no tiene nada. A eso sonó la cabeza de Sungu. Su padre se quedó admirado porque pensó, madre mía, lo que me falta, encima tengo un hijo que tiene la cabeza hueca. Pero a Sungu aquello le pareció maravilloso, así que empezó a golpearse en la cabeza y empezó aquello a sonar como si estuvieran tocando un montón de tambores. Tanto era así que de las casas salió la gente pensando que quién estaba tocando los tambores, porque todavía no era fiesta, y se encontraron a Sungu pegándose con el arco en la cabeza, y se dieron cuenta que el arco sonaba así porque la cabeza de Sungu estaba hueca. Así que desde ese día todos comenzaron a llamarle Sungu Cabeza Hueca. A él le daba igual, porque él seguía disfrutando de cómo sonaba su cabeza hueca y encima de los ratos que pasaba allí mirándose en el río. Pero su padre se preguntaba qué futuro podría tener un hijo con la cabeza hueca. Claro, resulta que no le podían enseñar a cazar, porque para cazar no puedes tener la cabeza hueca, tienes que ser muy inteligente para aprender un montón de cosas, seguir el rastro. No podían enseñarle a pescar, tienes que aprender un montón de cosas, a hacer nudos, a preparar anzuelos, a preparar la carnaza, un montón de cosas, no podía. Así que no podía ir con su padre a que su padre le enseñara un oficio. Pero es que su madre tampoco podía enseñarle ningún oficio, porque no era capaz de aprender a secar el pescado, no era capaz de ahumarlo, no era capaz de curtir y limpiar las pieles, ni siquiera coserlas. Vamos, que Sungu no podía hacer nada, porque tenía la cabeza hueca. Lo único que le gustaba era ir al río y mirarse lo guapo que era. Claro, a él le daba igual, pero sus padres estaban muy preocupados, tan preocupados que un día, que estaban sentados en la puerta de casa, se estaban lamentando por el futuro de Sungu.
¿Qué vamos a hacer con nuestro hijo, que es un cabeza hueca? ¿Qué va a ser de él cuando no estemos nosotros para ayudarle? En ese momento pasaba por allí delante una anciana que nadie sabe de dónde había salido. El caso es que la anciana se paró, les escuchó y les dijo: yo tengo la solución. Para que su hijo no le falte de nada cuando ustedes falten, que se case. Pero entonces la madre se echó a llorar y se echó las manos a la cabeza y dijo: ¿pero con quién lo vamos a casar si Xungu es un cabeza hueca? Y entonces la mujer los miró muy seria y les dijo: pues, por ejemplo, con mi hija Anga. Yo estoy dispuesta a dar en matrimonio a mi hija Anga siempre que me prometan que no le faltará de nada, porque somos muy pobres. Si me prometen que no les faltará nada, yo daré a mi hija Anga en matrimonio para su hijo Xungu. Y ellos le prometieron que a Anga no le faltaría absolutamente de nada. Le prepararían una dote, le prepararían un ajuar impresionante y cuando ellos murieran se quedarían con la casa en la que vivían. Así que cerraron el trato. Pero resulta que cuando habían preparado el ajuar, pues cosas del destino, los papás de Xungu murieron. Y la anciana, tal como lo había prometido, pues fue a buscar a su hija para decirle que se tenía que casar con Xungu. A Anga no le hizo ni pizca de gracia, porque ella no quería casarse a la fuerza. Pero bueno, como eran tan pobres, pues pensó que era la manera de tratar de ser un poco agradecida con su madre y sacarlos de la pobreza. Y a regañadientes y llorando, se fue a conocer a Xungu. Y madre mía, cuando lo conoció. Allí estaba Xungu vestido de blanco, con las pieles blancas, y cuando Anga llegó delante de él, Xungu le dijo: ¿has visto qué suerte tienes, eh? Menudo pedazo de novio te llevas, el más guapo del mundo, y además con una cabeza única en el mundo, porque cuando me golpeo suena a hueco. Y diciendo esto se pegó un golpe en la cabeza y efectivamente sonó a hueco. Y aquello preocupó muchísimo más a la pobre Anga, porque pensó: con un marido cabeza hueca, ¿cómo vamos a salir adelante? Es que no puede ser. Mira, se agobió tanto que la pobre pues se echó a llorar. Y Xungu era tan cabeza hueca que creyó que Anga lloraba de la emoción de que él fuera el novio. Así que, tan tranquilo y satisfecho de haber producido esa emoción tan preciosa en su futura mujer, se acostó. Y resulta que allí estaba la pobre Anga pasando la noche mirando a Xungu dormir, que la verdad es que había que reconocer que el chico era guapo, eso no se podía negar, era guapo a rabiar, pero tonto, un cabeza hueca, vamos, tremendo. Y ella miraba y se acordaba de los tambores de su pueblo, que le recordaban a Xungu cuando se golpeaba la cabeza, y se acordó que en su pueblo los tambores los pintaban y los decoraban. Así que mira, pues por matar el rato preparó pinturas, con arcilla preparó rojo, con carbón preparó negro, y empezó a pintar la cara de Xungu mientras estaba dormido. Oye, también lo pintó, también quedó que cuando se despertó es que parecía tal cual, pues como un demonio, lo había pintado de maravilla. Así que Xungu se despertó, la saludó y, como todos los días, se fue al río a mirarse lo guapo que era. Pero cuando se asomó, vio que las ropas que veía eran las suyas, pero la cara que veía no era la suya, así que empezó a decirle a su reflejo: tú, ¿por qué me has quitado la ropa? ¡Devuélveme la ropa! Pero él miraba y, claro, como no contestaba, pues no recibía respuesta. Así que empezó a gritarle y a decirle que quién era y que dónde estaba Xungu. Y bueno, empezó a hacerse un lío hasta que empezó a llamar a Anga a voces: Anga, Anga, ven aquí. Y entonces cuando Anga llegó, dijo: ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Y dijo: él soy yo. Soy Xungu, soy tu futuro marido. Y dijo ella: no, ni muchísimo menos. Xungu, mi futuro marido, es guapísimo, tiene una cara preciosa. Y él dijo: sí, eso es verdad. Pero tú con esa cara sí pareces un demonio. Tú es imposible que seas Xungu. Y él fue al río y se miró y dijo: pues es verdad, no soy Xungu, pero tengo la ropa de Xungu. Esto no hay quien lo entienda, esto es un lío tremendo. Mientras tanto, Anga lo dejó allí pensando en sus cosas y se marchó a casa. Y allí se quedó Xungu dando vueltas a su cabeza hueca. Pero entonces, ¿este que veo quién es? Madre mía, no puede ser. Ya está. Seguro que Xungu se tiene que haber perdido, estará por aquí por algún lado. Voy a buscarlo. Empezó a buscarlo, a pensar en qué sitios podía encontrarlo, cuando de pronto se le ocurrió un sitio estupendo y se pegó un golpe en la cabeza para celebrar la idea y sonó hueco. ¡Pong! Y entonces dijo él: un momento. Mi cabeza suena hueca, o sea que yo soy cabeza hueca.
Entonces yo soy Sungu, pero cuando se miró en el río dijo, no, soy cabeza hueca porque mi cabeza suena hueco, ¡pum! Pero el reflejo que veo no es Sungu. ¿Dónde está Sungu? Se ha perdido. A ver si he perdido la cara de Sungu en algún sitio. Madre mía. Entonces regresó a casa y le dijo a Anga que se ve que a él había perdido la cara de Sungu en algún sitio. Así que iba a ir a buscarla. Es decir, iba a salir a buscarse a sí mismo. Que no volvería hasta que se hubiera encontrado. Así que Cabeza Hueca o Sungu o el que estaba pintado se marchó de allí y nunca más regresó. Yo creo que eso significa que se fue muy lejos y que todavía no se ha encontrado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.